Noche preciosa, queremos iniciar la palabra, queremos comunicar la palabra y en esta noche precisamente queremos comunicar esa palabra hoy. El Señor había puesto esta palabra en mi corazón y de repente me dice mi esposa, fíjate que quiero cantar esta alabanza. Y yo digo, sin duda alguna, esto vino a reconfirmar la palabra que queremos compartir, porque hoy vamos a hablar acerca de ese caballero, vamos a hablar acerca de ese Dios de pactos en el que cada uno de nosotros confiamos. Ese Dios de pactos que, tal como hemos declarado a través de la palabra, ese Dios que cumple sus promesas, ese Dios que si ha dicho algo a nuestras vidas, ese Dios que si ha dicho algo en su palabra, es para creerlo, es para afianzarnos de lo que la palabra de nuestro Dios dice, porque Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de promesas, Él es un caballero, Él no actúa de ningún modo como actuamos nosotros como seres humanos, que en algún momento nos retractamos, en algún momento nos arrepentimos, en algún momento nos hacemos para atrás o tenemos la tendencia de olvidar lo que un día pactamos, lo que un día prometimos, el acuerdo en el que un día nosotros nos pusimos con alguna persona, y de alguna manera tenemos la tendencia de quebrantar aquel acuerdo al que llegamos, porque en un pacto definitivamente tienen que estar de acuerdo dos o más personas. Pero en este caso, hablando acerca de nosotros con Dios, ese Dios de pactos, que a pesar, escuche esto, de lo tardío, de lo que podría quizás tardarse una promesa, probablemente a usted, quizás a su servidor, se nos puede olvidar lo que un día Dios nos prometió. Quizás a nosotros se nos puede pasar por alto, porque al ver que aquello que en algún momento Dios nos dijo ya no se llevó a cabo, ya no se cumplió, es probable de que nosotros digamos, sin duda alguna, no se va a dar. Pero si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, si Él, mi hermano amado, lo juró, entonces esa promesa se va a cumplir, porque estamos hablando de un Dios de pactos. Cuando nosotros vamos a la palabra, precisamente podemos ver a lo largo de la historia bíblica, podemos ver que Dios hizo pacto con muchos hombres. Al hablar acerca de que Dios hizo pacto con muchos hombres, es que Dios se atrevió a darle promesas a aquellos hombres que Él eligió. Aquellos hombres en los que Él les dijo, yo voy a llevar a cabo esto, yo voy a ejecutar aquello, y tal como Dios lo dijo, así lo ejecutó, así lo desarrolló. Dios le dijo a Noé que ya no iba a destruir la tierra por medio de agua. Y hasta el día de hoy Dios lo ha prometido, porque a lo largo de la historia de la humanidad no ha vuelto a suceder ningún diluvio. No ha vuelto a suceder ningún diluvio. Entonces, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham, yo voy a bendecirte, yo voy a hacer de ti una nación grande, de tus lomos saldrá tu descendencia. Y aquel hombre que pareciera ya un ancianito, probablemente moribundo, ¿verdad? Probablemente en sus últimos días, porque ¿qué edad tenía Abraham cuando se cumplió la promesa? Tenía 100 años. Imagínense, ya todo un ancianito, pero Dios a la edad de 75 años le prometió a Abraham que de sus lomos iba a salir la descendencia. Y a pesar de que para que se cumpliera la promesa tuvieron que haber pasado 25 años, quizás a Abraham se le pudo haber olvidado, pero el Dios de pactos, del que queremos hablar en esta noche, no olvida lo que promete.
no olvida y no se le pasa por alto absolutamente nada de lo que Él ha dicho. Por eso, si Dios a usted le ha dicho algo, si Dios a usted le ha prometido, o si usted se ha atrevido, porque ese es el asunto, si nosotros nos hemos atrevido, mis hermanos amados, a creer y a confiar en lo que la palabra de nuestro Dios dice, entonces usted no va a ser avergonzado. Hermanita, usted no va a ser avergonzada, porque el Dios que lo ha prometido, lo va a cumplir. Él ejecutará su palabra, Él prosperará su palabra, y esa promesa que Él ha dicho, que han salido de sus labios, porque esa es la palabra que ha salido de la boca de Dios, se va a cumplir, se ejecutará. Dios hizo pacto con muchos hombres. Dios hizo pacto con David diciéndole: nunca de tu descendencia faltará rey. Y hasta el día de hoy, hasta el cumplimiento, por supuesto, porque hasta precisamente del linaje de David es que vino Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios hizo muchos pactos con muchos hombres, y por esa razón es que en esta noche necesitamos comunicar esta palabra para que cada uno de nosotros que nos hemos atrevido a creerle a ese Dios de pactos, déjeme decirle que ese pacto ese pacto con el que Dios ha pactado con usted, o ese acuerdo en el que usted un día le dijo al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a hacer esto o a hacer aquello, y Señor, sobre este asunto, si usted ha hecho un compromiso, si usted ha hecho un pacto con Dios, Dios es todo un caballero, tal como ya lo hemos mencionado, que Él no se retracta y no pasa por alto lo que usted en algún momento acordó con Él. Solamente espere a que Dios pueda cumplir su palabra. Por eso necesitamos en este momento definir qué es un pacto, aunque estamos dando algunas ideas de lo que la Escritura nos muestra, pero de una forma literal se habla de que un pacto es el que designa, los acuerdos, los tratados o los arreglos que se hacen entre dos personas. Aquí tenemos a Gerson, que maneja el ambiente de las leyes, y creo que cuando se hace en este caso, quizás la similitud de un pacto podría ser un contrato, ¿verdad? Un contrato legal, un acuerdo en donde ambas partes van a poner las cláusulas que van a favorecer, que no van a beneficiar a una parte y a la otra le va a traer desventajas. No, en un pacto, en un contrato legal, ambas partes son las beneficiadas. Por eso estamos diciendo de que el pacto es el que designa los acuerdos, los tratados y los arreglos entre dos personas con fines precisamente de poderse beneficiar mutuamente. Pero en este caso, más que Dios pueda salir beneficiado, porque al final Dios no busca su beneficio, sino más bien Dios desea el beneficio suyo, el beneficio mío. Dios lo que busca es que si nosotros entramos en alianza con Él, si nosotros nos atrevemos a confiar en Él, entonces Él se compromete en poderle bendecir, en poderle prosperar, en que a usted le vaya bien. Las cláusulas de Dios van a ser a su favor. Nunca Dios va a buscar su beneficio, porque en realidad a Él no lo necesita. Pero sí busca el beneficio de aquellos que se atrevan a creerle a Él. No sé si me estoy dando a entender, pero mis hermanos amados, ese Dios de pactos del cual estamos hablando en esta noche, entonces desea que usted pueda ser beneficiado para la gloria de su nombre. Dios desea bendecirle, Dios desea prosperarle, Dios desea que a usted le vaya bien.
Por eso, si hay algo que en la palabra ha sido escrito, usted préstele obediencia a aquello. Y como resultado, por eso el Señor le habla a Josué y le dice: nunca se apartará este libro de la ley. Algo que Dios le presenta a Josué, algo que Dios, hermanos amados, le plantea a su siervo, y hoy también es para nosotros. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que antes meditarás en él, dice, todos, no unos cuantos días, todos los días de tu vida, porque dice, para que te vaya bien. Y entonces ahí agrega diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Es que, mis hermanos amados, lo que el Señor nos propone son cosas buenas. Si tan solo nosotros nos atrevemos a entrar en alianza con Dios, Él nos promete que vamos a ser beneficiados. Por eso le decía que en un pacto precisamente las dos personas son beneficiadas, pero en este caso, hablando acerca de nuestra relación con Dios, de nuestro compromiso con Dios, los beneficiados somos nosotros mismos. Somos nosotros los acreedores de las promesas de nuestro Dios. Por eso quiero que vayamos rápidamente para aprovechar el tiempo. Vayámonos a Génesis, capítulo número 15, versículo número 17, por favor. Génesis capítulo número 15, versículo 17 y versículo 18. Recordemos que para este momento Abraham le está diciendo a Dios acerca del asunto, ¿verdad? Que no ha tenido descendencia, no ha tenido ningún linaje que ha salido de él. Y entonces Dios se revela. Dios le dice a Abraham: Abraham, no va a ser tu criado el que te va a heredar. Abraham no va a ser ese sirviente fiel que has tenido por muchos años y que de hecho ha nacido dentro de tu casa. No es él el que te va a heredar, sino que de tus lomos. El Señor le habla a Abraham diciéndole que él va a sacar simiente, descendencia de sus lomos. Pero oiga el verso 17 y verso 18 del capítulo 15 de Génesis. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y oiga lo que dice el verso 18: en aquel día hizo Jehová, que dice, un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir, yo voy a levantar de ti una simiente, yo voy a levantar de ti una generación, y esa generación que yo voy a levantar es la que va a heredar todas estas extensiones de tierra. Dios se lo habló a Abraham, Dios se lo prometió, Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham, al igual que cada uno de nosotros, yo no sé usted, pero yo me he atrevido a creerle a lo que Dios me ha dicho. Yo me he atrevido, mi hermano amado, a creerle y a aceptar la palabra, las promesas que Dios ha decretado en su palabra. Dice la palabra, mi hermano amado, que Abraham lo creyó. Abraham se atrevió a creer la palabra de Dios, y tal como Dios se lo prometió a Abraham, el pueblo de Israel, toda esa simiente, todas esas generaciones, esas 12 tribus que salieron posterior a la descendencia de Abraham, por medio de su, ¿qué sería en este caso? Su nieto, ¿qué sería Jacob? Su nieto, ¿verdad? Sería nieto, ¿verdad? Le salieron, de él salieron las 12 tribus. Y de ahí vienen toda la simiente, toda la generación. Y ellos fueron los que heredaron lo que Dios le prometió a Abraham.
Abraham, Dios le dijo que su descendencia, su simiente, iba a heredar, dice, la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y tal como Dios se lo prometió a Abraham, sus generaciones futuras lo recibieron. Por eso, mis hermanos amados, es que nosotros necesitamos atrevernos a creer a lo que Dios dice en su palabra. Nosotros debemos de atrevernos a creerle a ese Dios de pactos, ese Dios, mis hermanos amados, que a través de los pactos que Él hace, Él requiere fidelidad. Porque si hay algo que se debe de establecer en un pacto, precisamente es fidelidad. Que ambas partes puedan ser fieles a lo que se ha dicho, a lo que se ha prometido, que no se pueda quebrantar la promesa, que no se puedan quebrantar ningún acuerdo, que no se pueda quebrantar ni violentar ninguna cláusula. En un contrato debe de haber fidelidad, y en este caso el Dios de pactos pide de cada uno de nosotros fidelidad. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, cuando nosotros somos fieles a lo que Él ha dicho en su palabra, entonces vamos a ser acreedores de lo que Él ha prometido, de lo que Él ha dicho. Por eso es de que lo que Dios ha dicho, mis hermanos amados, no hay que cuestionarlo. No hay que cuestionar lo que Dios ha dicho, aun cuando quizás a nosotros nos pudiera pasar, podría sucedernos lo que le pasó a Eva, cuando la serpiente con su astucia quiso hacerla claudicar, hacerla titubear en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que Dios había dicho, porque la serpiente quiso confundir a Eva. Y ya luego Eva quiso cuestionar, y de hecho al desobedecer es porque ya se puso en tela de duda lo que Dios había dicho. Por eso lo que Dios ha dicho, mi hermano amado, no hay que cuestionarlo. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que está escrito en su palabra, atrévase a creerlo. Y entonces cada uno de nosotros vamos a ver a Dios. Vamos a conocer entonces a ese Dios de pactos. Vamos a experimentar a ese Dios de promesas. Vamos a experimentar a ese Dios que es fiel para poder ejecutar todo y al pie de la letra lo que Él ha dicho. Lo que Él ha establecido para la gloria de su nombre. Yo le pregunto en esta noche, ¿habrá alguien que pueda decir, hermano Edgar, el Señor a mí me ha fallado? El Señor a mí me prometió tal cosa y a mí no me la dio. ¿Será que habrá alguien que pueda decir, hermano Edgar, el Señor dijo algo en su palabra y no lo ha cumplido? ¿Habrá alguien que pueda atreverse a hablar de ese Dios de pactos que mantiene la fidelidad aún a pesar de que nosotros podamos ser infieles, dice su palabra? Así lo dice en la carta a los Hebreos, que a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no se retracta, Él no se muda. En Él dice la palabra en Santiago que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En un momento vamos a ver ese texto, pero estamos viendo acá, mis hermanos, en Génesis, porque Dios le habla a Abraham y dice en el verso 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham se atrevió a creerlo. Por eso, en esta noche, y no solamente en esta noche, sino que cada vez que nosotros vayamos a la palabra, cada vez que nosotros nos encontremos frente a una promesa que Dios ha establecido en su palabra, no la dudemos. No la cuestionemos. No digamos, esto sin duda es para otra persona. No, es para usted. Lo ha dicho el Dios que ejecuta su palabra. Por eso me gusta lo que dice allá en Hebreos, en esta misma línea, y precisamente pensando en la promesa que Dios le hace a Abraham en el capítulo número 6 de Hebreos, versículo número 13 en adelante. Me sorprende la forma en que Dios lleva a cabo el convenio, el pacto
pacto con Abraham, porque vea la forma en que Dios establece su pacto, en que Dios establece su promesa. Dice acá le decía en el versículo número 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay, porque no existe, fuera de Dios no hay otra divinidad mayor que Él. Entonces dice la palabra: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Y sigamos ahí la lectura. Dice, diciendo, de cierto, ¿qué dice? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Imagínense, Dios le está hablando a un hombre de 75 años, diciéndole, de cierto te bendeciré. ¿Y qué más dice ahí? Y te bendeciré, dice, con abundancia y te multiplicaré grandemente. Todo pronóstico apuntaba todo lo contrario para la vida de Abraham. Realmente todo apuntaba como una situación incierta para Abraham, para ese ancianito. Pero dice la palabra que Dios, no pudiendo jurar por ningún otro, por otro mayor que él, juró por sí mismo, diciéndole a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia. Y dice, y te multiplicaré grandemente. Si Dios a usted le dice en esta noche esa palabra, ¿usted la creería, mi hermano? ¿Usted creería lo que Dios le está diciendo a Abraham? Pues déjeme decirle que esa promesa también es para usted. Dios promete a su pueblo diciéndole, de cierto te bendeciré grandemente y te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le habló a Abraham, y Abraham, dice la palabra, que se atrevió a creerle a Dios. Es que al Dios de pactos hay que creerle. Si un hombre le promete a usted, probablemente se puede cuestionar, se puede tener en tela de duda. Pero si Dios se atreve a darnos una promesa, y qué mejor cuando existen miles de promesas a través de su palabra. Entonces la palabra no es para cuestionarla, la palabra no es para poder ponerla en tela de juicio, sino más bien es para aceptarla y creer lo que Dios ha dicho en ella. Porque tal como lo estamos mencionando, Dios es todo un caballero, es un Dios de pactos, es un Dios que manifiesta fidelidad a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido. Él no quebranta sus promesas. Quienes en algún momento podríamos quebrantar las promesas seríamos nosotros, pero no Dios. Sigamos leyendo acá, porque dice en el versículo 15, dice, y habiendo esperado a Abraham, oiga, con paciencia. Abraham esperó con paciencia cuando pasó el primer año. Se llegó el año 76 en Abraham y nada se miraba. Se vino el año 77, entró a los 80, ¿verdad? Empezó a meterse a la edad de los 90 años. Y Abraham miraba que cada vez, él en lugar de él ya venía en reversa, ¿verdad? Ya venía, porque así es la vida del hombre. La vida del hombre es como la flor del campo. Por eso hoy que tenemos vida, ¿verdad? Hoy que tenemos las energías, hoy que todavía vamos hacia adelante, algunos quizás ya vienen en reversa, porque esa es la ley de la vida. Un día nosotros vamos a llegar a la madurez de la vida, en donde vamos también a empezar a retroceder, porque así es la vida. Y entonces Abraham dice acá en el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham se atrevió a creerle a Dios. Por eso usted, mi hermanito amado que me escucha, no hay motivo por qué cuestionar la palabra.
No hay motivo por qué dudar a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha prometido. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran, dice, por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso, dice la palabra, juramento, para que por dos cosas inmutables, oiga esto, en las cuales es imposible que Dios mienta, mis hermanos. Es que Dios no es inmutable. Dios no se muda. Dios no es como los tiempos, ¿verdad? En este inicio de año que, bueno, se habla de las, ¿cómo se llama? Cabañuelas, así es. Que empezamos a ver, en algún momento amanecía el día tal vez soleado y luego comenzó a nublarse y empezó a entrar el frío. El tiempo cambia, los tiempos se mudan, los tiempos van teniendo ese cambio de variación. En Dios no existe eso. En nosotros los seres humanos lo mismo sucede. Hoy podemos estar en amistad con alguien, hoy podemos estar en amores con alguien, hoy podemos ser uña y mugre, ¿verdad? Alguien puede ser la uña y la otra la mugre, ¿verdad? Pueden estar en buena relación, pero a la vuelta quizás esas personas pueden cambiar, porque el ser humano se muda, el ser humano cambia, el ser humano es variable. Pero acá la palabra nos está diciendo, estamos leyendo en el versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, creo que era el verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, oiga esto, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y todavía dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Y bueno, ahí continúa el texto, pero entonces, mis hermanos amados, podemos ver a ese Dios de pactos, ese Dios, mis hermanos amados, que todo lo que promete, Él lo cumple. Todo lo que Dios dijo en su palabra, lo llevó a cabo. Por eso es que si Dios a usted le ha dado una promesa, atrévase a creer a eso que Dios le ha dado. No olvide, nunca olvide lo que Dios le dijo. Y si en algún momento a usted se le olvidó lo que Él le dijo, lo que Él le prometió, en algún momento el Señor le va a sorprender, dando cumplimiento a lo que Él habló a su corazón. Yo precisamente preparando ese mensaje para compartirlo, retrocedía hacia mis primeros años en mi juventud, porque precisamente a la edad de 15 años el Señor me tocó, me tomó y tomé una decisión tan drástica, que recuerdo que un tío trató de reconvenirme diciéndome, mira, mi hijo, me dice, yo quiero que seas bien consciente de lo que estás haciendo, porque yo había dejado mi trabajo, había dejado mis estudios y también había dejado a mi familia por ir a servir al Señor a tiempo completo, internarme en la iglesia. Pero ¿sabe producto de qué salió ese deseo? Primeramente, porque el Señor manifestó la realidad de lo que era mi pasado. Y al ver yo la condición tan miserable en la que me encontraba, se despertó en mí gratitud al saber lo que Dios había perdonado en mi vida. Yo dentro de mí decía, no tengo otra forma, cómo pagar, cómo recompensar a la gracia que ha sido manifestada a mi vida. Yo dije, Señor, lo único que puedo es servirte,
porque como diría aquel, no tengo dinero ni nada que dar, ¿verdad? Yo no tenía nada. Era un pobre, miserable, estaba desnudo, sin nada. Cuando vine al Señor no tenía absolutamente nada. Por eso hemos hablado en otras oportunidades, en otros mensajes, no podemos presumir, no podemos gloriarnos, no podemos jactarnos. Y cuando recordamos quiénes éramos, cuando recordamos nuestro pasado, nos podemos definitivamente dar a conocer que todo lo que somos y todo lo que poseemos en lo particular ha venido de la mano de Dios, ha venido de la mano de Él. Pero entonces, dentro de esta decisión que tomé, el Señor habló a mi corazón. Un siervo que no me conocía, que venía de otro país. Recuerdo, estábamos en la iglesia central y yo siempre me gustaba sentarme en la parte de adelante. Y de repente él comenzó a ministrar y empezó a poner manos. Y de repente yo le dije: Señor, si esto que yo estoy sintiendo, si este fuego, esta pasión ha venido de ti, yo quiero que por favor me lo confirmes. Y ese hombre de Dios, sin conocerme, sin saber quién era aquel patojito de 15 años, me puso manos y comenzó a decir: esto te dice el Señor. Yo te escogí, yo te elegí, te llamé y el Señor comenzó a dar su palabra a mi vida. Y el Señor vino a confirmar aquello que yo estaba sintiendo. Pero fue tan glorioso para mí escuchar que Dios me confirmara lo que yo estaba sintiendo. Y yo me atreví a creerle a Dios. Y hoy, por su gracia, aquí estamos. Aquí estamos porque nos hemos atrevido a creerle a ese Dios de pactos, a ese Dios de promesas, a ese Dios, mi hermano amado, que todo lo que Él dice lo cumple, aun cuando todo pueda verse contrario a nosotros. Porque yo después decía: pero Señor, yo cómo porque ya empezó a llegar la duda. Por eso le decía, la palabra de Dios no hay que cuestionarla, porque yo decía: Señor, yo no soy una persona preparada. Yo era una persona muy tímida. Yo era una persona muy introvertida. ¿Sí? Yo dentro de mí decía: pero Señor, ¿cómo voy a predicar si me da vergüenza hablar en público? Y yo comencé a decirle: Señor, yo necesito que rompas esos temores que hay en mí, porque de lo contrario yo ya estaba cayendo en el papel de Moisés. Ay, Señor, envía a otro por mí porque no puedo hablar. Yo ya me sentía como Moisés. Pero qué glorioso es saber, mis hermanos, que cuando Dios ha dicho algo, Él lo cumple. Él lleva a cabo su palabra. Él lleva a cabo sus promesas. Por eso, una vez más, le repito, Dios, mis hermanos amados, lo que promete, Él lo cumple. Su palabra claramente nos enseña en Deuteronomio, dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, el ser humano puede retractarse, el ser humano puede arrepentirse de lo que ha dicho o de lo que ha prometido, mas no es la personalidad de nuestro Dios. No es la forma en la que Dios procede. Nuestro Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos. Por eso es que necesitamos nosotros atrevernos a creerle a Él, atrevernos a creer. Yo no sé qué Dios le ha dicho a usted, pero si usted lo estaba poniendo en tela de duda porque no ha visto el cumplimiento de lo que Dios le ha dicho, en esa noche yo vengo a recordarle que ese Dios que un día le habló, que ese Dios que un día le dio una palabra, o ese Dios en el que usted se ha atrevido a creer a través de lo que su palabra dice, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Allá en 2 de Corintios, vayamos por favor, 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 20. Hay una promesa y hay una palabra que el apóstol Pablo presenta. Y esto es algo que nosotros tenemos muy claramente. Los hijos de Dios sabemos claramente que las promesas de Dios, tal como lo dice aquí,
son en Él sí y en Él amén. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son, ¿qué dice? Son sí. En Cristo, dice. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas que Dios ha hecho, mi hermano amado, son sí. Son en Él amén, como dice la 60. Oiga, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio, dice, de nosotros, para la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos amados, lo que Dios ha dicho, por eso nosotros como hijos de Dios creemos que somos parte de lo que Dios ha prometido. Y si Dios lo ha prometido, entonces hay que creerlo. No hay que dudar. Las promesas de Dios son sí. Porque el hablar de Dios es un sí, sí. Y cuando Dios dice no, también el no de Dios es un no firme. Por eso si Dios lo ha prometido, Él no se va a retractar. Él no se va a echar para atrás. Él jamás va a olvidar. Por eso decíamos al inicio, imagínense, para que se cumpliera la promesa primero en cuanto al hijo de Abraham, y en este caso Isaac, pasaron 25 años alrededor para que se cumpliera la promesa. Y no digamos la promesa de entrar a la tierra prometida. No digamos esa promesa para poder llegar a la tierra de Canaán y poderla poseer, poder tomar posesión, apropiarse de lo que el Señor le había dicho a Abraham, lo que el Señor había dicho a sus antepasados. Dios lo cumple. Por eso aquí estamos viendo que todas las promesas de Dios son en Él sí. No dice la palabra que unas sí y otras no. Dice que todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él dice amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso Dios quiere glorificarse a través de lo que ha prometido a través de nuestras vidas. Por eso es que cada uno de nosotros, lo mencionaba hace un momento, somos parte de esas promesas de Dios. Cada uno de nosotros, al igual como esos grandes hombres de Dios en la palabra, que se atrevieron a creerle a Dios, también cada uno de nosotros. ¿Por qué se encuentra usted en este lugar? ¿Por qué se encuentra usted en esta noche? ¿Y por qué desde que han transcurrido ya muchos años? Desde que usted voluntariamente, porque yo le aseguro de que nadie vino y le puso una pistola o nos puso un cuchillo o nos pusieron un verduguío o algo por el estilo para decir, mire, usted tiene que seguir este camino, como lo hicieron con nuestros antepasados los españoles, ¿verdad? Porque a nuestros antepasados les impusieron la religión, pero a nosotros no. A nosotros nadie nos obligó. Ahora la pregunta es, ¿por qué es de que estamos aquí? ¿Y por qué es que han pasado varios años desde que nosotros caminamos en el camino de la fe? Desde el momento en que nosotros integramos esta familia de la fe, porque un día nos atrevimos a creer a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso decidimos voluntariamente seguir este camino, seguir esta senda, creerle a Dios. Y por eso es que nosotros, la vida cristiana es un caminar en fe. Es un caminar en fe porque precisamente nosotros actuamos en fe, nos movemos en fe y nos atrevemos a creer a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y tal como estamos viendo aquí, todas, no con excepción de alguna, dice todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No son unas cuantas, porque entonces se pondría en tela de juicio algunas promesas, pero no dice la palabra claramente que todas las promesas de Dios son en Él sí. Por eso vayamos así rápidamente, el tiempo se me está terminando, pero vayamos a Santiago, capítulo número 1 y versículo 17. Ya lo habíamos citado, pero si hay algo que necesitamos mencionar en esta noche es que el que prometió es fiel y verdadero.
El que ha prometido, mis hermanos amados, es fiel y verdadero y lo cumplirá para la gloria de su nombre. ¿Sí? En Él hay fidelidad. En Él hay veracidad. Hay personas que prometen con engaños. Hacen promesas fraudulentas. Por eso estamos diciendo que el que prometió es fiel y es verdadero. Y por lo tanto Él lo cumplirá. Acá en Santiago capítulo 1 verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, de lo alto, del Padre de las luces. Pero la parte final es que quiero que usted vea, dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, porque estamos diciendo que Él es fiel y es verdadero. Usted puede con toda seguridad y con toda confianza poner su fe en Él, porque en Él hay fidelidad, porque Él es legítimo en lo que dice. Hay personas, yo he conocido personas que, porque si podemos ver en la antigüedad, es decir, al hablar acerca de la antigüedad, estoy hablando precisamente de algunos de nuestros antepasados, quizás nuestros abuelos, si retrocedemos a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, cuando cualquier acuerdo, cualquier convenio era a base de palabra, era a base de lo que se hablaba. No había un papel, no había un documento legal, no se iba con un abogado para decir, porque hoy sí, hoy uno se cuida las espaldas. Usted quiere hacer cualquier asunto, cualquier negocio, ¿sí? Por muy pequeño que sea, hay que cuidarse las espaldas. Porque lamentablemente, ante la triste realidad que muchas personas han experimentado, mejor uno se cuida las espaldas. Porque hay gente que es engañosa, hay gente que es fraudulenta. Y hay gente que delante de usted le puede poner carita bonita, ¿verdad? Pero detrás es gente, mi hermano, con intenciones perversas. Por eso tenemos que cuidarnos. Pero en el caso de Dios, estamos diciendo que Él es fiel y verdadero. Todo lo que Él dice y todo lo que Él promete lo cumple, porque en Él no hay mudanza, dice aquí la palabra, ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios no se retracta, ni tampoco Él quebranta ni violenta su palabra. De ningún modo nuestro Dios va a violentar, o como puede pasar en algunos casos, ¿verdad? Cuando se firma algún acuerdo. Por eso es de que hay que leer cualquier contrato o cualquier asunto que se firme, porque hay quienes por la bendita pereza, ¿verdad?, al ver que son 4 o 5 hojas y ver que es letra número 8, pues a esa letra, esa es la que más atención hay que ponerle. O si en algún momento el contrato o lo que se vaya a firmar, todo tiene letra grande, pero en la parte de atrás hay una sección de letras chiquitas, tenga cuidado, porque ahí es donde han caído muchas personas y se las han envuelto, porque lamentablemente hay gente que es fraudulenta. Pero como estamos hablando acerca de este Dios de pactos, este Dios que no miente, este Dios que no violenta lo que dice, este Dios que no altera lo que ha dicho en su palabra, sino que todo lo que Él ha dicho, Él lo cumple, mis hermanos amados. Por eso es de que necesitamos nosotros tener confiabilidad en lo que la palabra del Señor dice, tener esa confianza en ese Dios de pactos, mis hermanos, ese Dios que es entonces un Dios confiable. Un Dios en el que puedo con toda libertad depositar mi confianza. Y yo puedo con toda solvencia decirle, hermanitos, y por eso estamos compartiendo esta palabra, porque yo le puedo decir en esta noche: atrévase a creerle a Dios, porque Dios no le va a fallar. Él no le va a fallar. Él no le va a dejar avergonzado o avergonzada. Él no nos va a fallar, mis hermanos, sino que por el contrario, Él va a ejecutar su palabra tal como lo ha dicho. Nuestro Dios es un Dios confiable.
Es un Dios en el que yo puedo confiar. Estos grandes hombres de la Biblia se atrevieron a creerle a Dios. Noé, que fue uno con el que Dios hizo pacto, se atrevió a creerle a Dios. Y esa promesa que Dios le dijo a Noé, hasta el día de hoy sigue firme. El Dios que le prometió a Abraham, a pesar de que Abraham ya no vio el cumplimiento de la promesa, es decir, de que su descendencia entrara a la tierra prometida, porque ni aún Moisés vio la promesa, porque solamente Moisés subió al monte y ahí no se sabe más de Moisés. Pero esos hombres no vieron el cumplimiento de la promesa, pero se atrevieron a creerle al Dios, que es un Dios confiable. Ese Dios del que le estamos comunicando en esta noche, que es digno de fiar entonces. A veces, yo no sé a usted, pero a mí me pasa, a mí me sucede. A mí me dicen, mire, pastor, usted que es cristiano, yo sé que conoce a mucha gente, usted me podría recomendar. Y en su momento me dicen y me solicitan personas en diferentes áreas, en diferentes campos. Y yo le digo, mire, la verdad es que a a veces se me complica poder recomendar a las personas. ¿En qué sentido? Le digo, a mí en lo personal tal vez me han trabajado bien, no me han fallado, pero a veces me ha sucedido, les digo, que yo recomiendo a mí no me quedaron mal, pero lamentablemente allá donde nosotros la recomendamos van a quedar mal. Entonces yo le digo, mire, yo prefiero mejor no recomendar. Ahora, si usted quiere correr riesgos, pues está tal persona, pero a mí no me ha quedado mal, pero si usted quiere, puede. Porque a veces, mis hermanos amados, a veces se ve complicado el asunto, pero estoy hablando en aspectos propiamente humanos. Pero nuestro Dios es confiable. Por eso en esta noche yo le puedo con toda seguridad, con toda libertad y con toda confianza, yo le puedo decir, ponga su confianza en el Dios de Israel, porque es un Dios que no le va a fallar, que no va a quebrantar a lo que su palabra dice. Y quizás para ir concluyendo, vayamos por favor, vayamos al libro de Josué. Cada vez que yo leo esta palabra, Josué capítulo 23 y verso 14, si hay algo que podemos decir, mis hermanos amados, es que Dios no se retracta lo que ha acordado. Si Dios ha acordado algo, si Dios ha dicho algo, Él no se retracta. Él no se arrepiente, mis hermanos. Por eso si Dios ha prometido bendecirlo, Él lo va a bendecir. Si Dios ha prometido engrandecerlo, Dios lo va a engrandecer. Si Dios ha prometido prosperarlo, Él lo va a prosperar. Si Él ha prometido que lo va a sanar, Él lo va a sanar. Si Él ha hablado y ha dicho que va a restaurar su hogar, que va a restaurar su matrimonio, que va a visitar su familia, que Dios va a hacer algo con los suyos, usted créalo. Porque Dios no se retracta a lo que ha dicho, a lo que ha acordado. Ninguna de sus palabras, mis hermanos amados, han quedado en el olvido. Acá claramente podemos ver, ya Josué ya está casi para terminar su carrera en esta tierra. Josué está próximo a entrar a la tierra de los vivientes. Y dice aquí la escritura, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, escuche esto, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Lea usted la parte final que dice: oiga,
todas las palabras que Dios les habló, que Dios les prometió al pueblo de Israel a través de toda esa travesía, Josué les está diciendo, ninguna de todas esas palabras han caído a tierra. Todas se han cumplido. Todas Dios las ha ejecutado. Por eso, mis hermanos amados, el Dios que no se retracta, el Dios que es fiel, el Dios que es digno de confianza, es en el que nosotros podemos con toda seguridad en esta noche. Entonces, creerle a su palabra, creerle a sus promesas, porque Él es un Dios de pactos. Él es un Dios que lo que dice, lo que promete, Él lo cumple. Y sobre todo si nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, nos hemos atrevido a creerle a Él, entonces con mayor razón usted va a ver la mano poderosa del Señor obrando a su favor. Me bendice ese texto. Dice, ninguna de las buenas promesas del Señor, dice la NBI, ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Escuche esto, al pie de la letra se han cumplido una a una, dice, todas se han hecho realidad, pues no ha faltado a ninguna de ellas. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre de nuestro Dios en esta noche. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios de pactos? A ese Dios, mis hermanos amados, que cumple a su palabra, que cumple a sus promesas. ¡Qué precioso! Una vez más lo leo en esta versión NBI, dice, ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Es que eso me encanta. No ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Tal cual salió de la boca de Dios, se ha llevado a cabo. Todas se han hecho realidad, pues no ha faltado a ninguna de ellas. Josué, después de introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, y él ya está para morir. Él ya está para acabar su carrera en la tierra. Y él pudo ver el cumplimiento de todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Porque si hay algo que podemos mencionar es que Josué fue un fiel servidor al lado de Moisés. Y entonces, al estar cerca de Moisés, Josué sabía perfectamente todo lo que Dios le había dicho a su siervo. Y por eso es de que él puede dar fe y puede dar testimonio de que todo lo que Dios había dicho, lo ha cumplido. Y por eso, mis hermanos amados, en esta noche compartimos esta palabra para que usted siga confiando y siga creyendo en ese Dios de pactos, en ese Dios que promete, pero lo que Él promete lo cumple, lo que Él promete lo ejecuta. Es un Dios que guarda sus promesas, es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios, mi hermano amado, que de ningún modo se hace para atrás en lo que ha dicho. ¿Qué le parece si oramos en esta noche y le damos gracias? Y si usted por alguna razón estaba dudando sobre algún asunto que Dios le había dicho, en esta noche, dígale, Señor, perdóname, porque yo estaba dudando a lo que tú me habías dicho. Señor, yo estaba dudando a lo que tu palabra me enseña. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, porque podemos ver tantas de las promesas que tú has establecido a través de tu palabra. Tantas de tus promesas, Señor amado, que han tenido fiel cumplimiento de generación a generación. Pero tal como lo diría, Señor amado, nuestro Salvador, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque tu palabra, Señor amado, trasciende de generación a generación. Las promesas que un día tú les diste a los antiguos tienen vigencia
urgencia para nosotros en este tiempo. Y nosotros nos hemos atrevido a creer a tu palabra. Nosotros nos hemos atrevido, Señor, a creer a tus promesas. Y Señor amado, nos hemos atrevido a creer porque sabemos que en ti no hay mudanza, en ti no hay variación. Señor, gracias porque tú eres un Dios que lo que prometes lo cumples. Hemos visto el cumplimiento de muchas cosas que has hablado a nuestras vidas, que has hablado a nosotros. Aquellas cosas que has dicho, Señor, las has cumplido. Algunas de ellas estamos a la espera de tu fiel cumplimiento. Perdónanos si en algún momento hemos cuestionado tu palabra. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos dudado a lo que tú dices. Pero, Señor, ayúdanos a creerte a ti. Tú eres ese Dios de pactos. Tú eres ese Dios de promesas. Tú eres ese Dios que siempre cumples lo que prometes. Ayúdanos, Señor, a tener presente esta palabra, que cuando la duda, que cuando la incertidumbre, que cuando la incredulidad quiera minar nuestros corazones, tu palabra, Señor, nos pueda recordar que tú eres fiel a tu palabra y que tú eres fiel a tus promesas. Prospera tu palabra en tu pueblo, prospera tu palabra en tus hijos, y oramos especialmente por aquellos que están esperando esa respuesta de ti. Oramos por aquellos, Señor, que están en este tiempo esperando una respuesta tuya. Aquellos que se han atrevido a creerte a ti. Aquellos que se han atrevido a creerte en esperanza contra esperanza. Señor, hoy queremos pedirte que por favor les visites. Queremos pedirte, Señor amado, que por favor cumplas a tu buena palabra para la gloria tuya. Visita a tu pueblo, visita a tus hijos que se atreven a creerte a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios.